Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las tutorías de la UNED, de Geografía del curso de acceso. Bueno, después de este breve paréntesis, vamos a reiniciar. Nos quedan tres tutorías, no, cuatro. Con la de hoy ya, como si ya estuviera concluida, ¿no? Nos queda esta horita y vamos después ya, nos van a quedar, la próxima semana tenemos la última. Y después reiniciamos otra vez en enero, ¿de acuerdo? El 8 el 9 de enero, me parece. Tendríamos dos tutorías y ahí lo que vamos a hacer este año es el tema, este tema que vamos a ver ahora, bueno, que ya vimos la semana anterior, en la anterior tutoría, en el plan de acción tutorial está dividido en tres partes. Pues yo lo pongo así por cuestiones de organización, pero a veces ya lo suelo explicar, no suelo decir que, bueno, depende, no es una cosa fija de presentación tutorial, es una forma más o menos para tener una idea, una guía, ¿no? Pero a veces pues, pueden realizar pequeños cambios. En este caso, creo que lo vamos a tener muy bien en este curso para coger y, bueno, pues terminar este tema hoy, que ya lo vamos a repasar de forma muy rápida, e iniciar ya el tercer tema. Porque también es un tema bastante largo y a lo mejor conviene dividir el otro en tres. Ya veremos cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? También estará bien porque así vamos a concluir todo el temario, esta parte del temario de primera parte antes de las vacaciones de Navidad. Y esto también es interesante bueno, para los que tengan que hacer la PEC, como también para poder después repasar las dos tutorías que nos quedan, hacer una serie de, bueno, de cuestiones prácticas o más que cuestiones prácticas, algún tipo de repaso, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver, no he recibido ningún correo, por lo tanto yo me imagino, lo repasé y voy repasando de vez en cuando, veo que no, por lo tanto se supone que no hay ninguna duda y que pues ustedes van haciendo, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver ahora, vamos a repasar así de forma muy rápida lo que hemos visto hasta el momento en la última tutoría y después ya pasamos al tema 3. Cuando empecemos van a comprender el porqué de ese cambio, ese salto, ¿no? que dimos de pasar del tema 2 al tema cuarto, ¿no? Y después volver otra vez al tercer tema. Van a ver que hay una primera parte en la cual pues, es una cuestión más bien, como ya estamos diciendo, hablaremos de lo que es el planeta Tierra en sí, es decir, cómo se estructura, por qué tiene la forma que tiene, ya lo vimos, y aparte de esto, pues sobre todo la parte interna y la parte externa. Y claro, a partir de ahí, una segunda parte que ya corresponde otra vez, nos reenganchamos con la cuestión climática, es decir, y viendo esto, comentando esto, pues si se dan cuenta ustedes, lo que hemos venido haciendo hasta el momento, si tuviéramos que hacer una especie de resumen, ¿no? Volviendo a lo de siempre, a lo de repasar los temas que hemos visto, pues una cosa es, empezamos con la forma esférica de nuestro planeta, la inclinación, la posición que tiene respecto al Sol y el movimiento, los diferentes tipos de movimiento, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Pero a partir de ahí vamos añadiendo cosas. Hemos hecho esto, hemos añadido un segundo tema que es muy importante, que es la clave de todo lo que estamos explicando hasta el momento, ¿no? Y bueno, este segundo tema era que esa esfera, o ese esferoide, ese planeta está rodeado de una capa gaseosa con diferentes capas y que también, muy importante, recibe radiaciones solares. Estas radiaciones solares actúan de una forma distinta en relación a esa curvatura de la Tierra, a esa inclinación y a esos movimientos. Y también a la distribución que existe en la superficie en relación a los mares, los océanos y las tierras, ¿no? Y si hay más, menos montañas, y a partir de ahí todo es un conjunto de elementos como estamos viendo las corrientes marinas, la presión atmosférica, la mayor o menor salinidad, calentamiento, enfriamiento, es decir, todo lo que hemos visto, cómo funciona, cómo actúa el aire, ¿no? En relación al mayor o menor calentamiento, es una cuestión física, pero también cuestiones químicas, ¿no?
Y bueno, a partir de ahí estamos viendo toda la parte de climatología y también algunos aspectos de meteorología mínimos, ¿no? Pero a partir de ahí ya entrábamos, todo es una consecuencia de toda esta, sobre todo el segundo tema y el primer tema también, ¿no? Y claro, ya entramos en la parte más, la última parte, que era la reacción, los elementos bióticos y cómo funcionan también gracias a todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Es decir, qué tipos de, bueno, diferentes clasificaciones según el biotopo, según el sistema en el cual, es decir, la distribución, pero claro, todo marcado por el clima, que también lo veremos cuando estemos en un poco, es muy relativo, pero sí que podríamos hablar que la parte, cuando estemos dando la parte humana, vamos a ver que también nosotros estamos, la influencia del clima también es muy importante. Otra cosa es lo que está pasando ahora, que estamos en diciembre, parece que estamos en primavera o un tiempo así bochornoso, ¿no? Con muchísima humedad. Y otra cosa es así, una cosa es el tipo de tiempo y otra cosa es el clima, ¿no? Y los cambios climáticos. Vamos a ver cómo también nosotros, los humanos, también estamos condicionados por cuestiones climáticas. Esto, igual que lo que vimos en los anteriores temas, ¿no? Sobre todo en este tema, el tercer tema, que la parte biótica está condicionada por todos, es decir, no es lo mismo estar en una ladera de una montaña, que me dé el sol, que no me dé, o también una cosa que es muy rápido y lo vamos a comentar, es la fauna, no solamente la fauna, también las plantas que viven en medios acuáticos, oceánicos también, ¿no? Todo está relacionado con los cambios de clima, mayor o menor calentamiento, enfriamiento, y ahí tenemos esa pirámide que estábamos viendo el otro día, ¿no? Es decir, más lluvia, más temperatura, pues serán estos elementos, ¿no? Y a partir de cuando disminuyen estos elementos ya empezamos con, pues, bueno, estación seca, estación húmeda, 4 estaciones o solamente otra estación o ya una zona completamente fría, ¿no? Una cosa que es muy importante es tener en cuenta que, lo veremos ahora, es, también, aparte de esto, claro, yo lo he hecho así de forma muy rápida, pero estaría muy bien, pues yo creo que si tuvieran que hacer un esquema, se trata de apuntar esto: inclinación de la Tierra, el eje, movimientos, estos son los movimientos. Un tema que deriva es el de las coordenadas geográficas. Esto es un tema más bien de cartografía, ¿no? Y de otro tipo de, sí, de cartografía, ¿no? Pero después viene todo lo que es movimiento del aire, el efecto foam, todo lo que hemos estado comentando, toda una serie de procesos que ocurren en esa capa gaseosa que influyen de forma determinante en los océanos y ya veremos después que incluso modifican el paisaje, es decir, que no, aquí no se escapa nada, ¿no? Hasta la Tierra, después sería como si la Tierra, bueno, el clima actuara como una especie de escultor, ¿no? En algunos casos, pues de forma muy violenta, y en otros casos de forma cincelando pues, el terreno y creando nuevos, modificando, con otro tipo de cronología, evidentemente, no con la escala humana, y en algunos casos sí, pero en algunos casos en escala bueno, morfológica, ¿no? Geomorfología, de geología, ¿no? Y estamos hablando de millones y millones de años. Bueno, viendo esto, ya con el repaso así de forma más rápida, yo creo que este tema no necesita mucha explicación, más que nada porque hay que tener en cuenta que es volver otra vez a lo que vimos en relación a los climas, pero ahí lo que tienen ustedes que añadir es, y ahí es donde tiene que tener muchísimo más claro el tema de cuáles son los tipos de climas y cuáles son las características más importantes, ¿no? Y esto es muy importante. Recuerden aquello que les dije yo de los mapas. Coger mapas y a partir de ahí, pues, empezar a comparar, tipo, esto pasa por esto y por esto y por esto. Es decir, se puede estudiar así. Si entienden lo que estamos explicando, lo que vayan leyendo ustedes en el manual, que repito el manual, a veces me han preguntado, bueno, ¿es suficiente con lo que yo entrego aquí? No, ni mucho menos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto sirve como guía y es muy importante, o creo yo que puede servir, para utilizar otra guía y a partir de ahí, pues, añadiendo información. Que se trata de, no solamente añadir información, pero entenderla también, porque si no entendemos la información, tenemos un auténtico problema. No sé cómo llevan el tema de las PEC, supongo que, no sé si alguien ya me ha entregado alguna, puede ser que sí, hay gente que a veces lo hace, que suele entregar las PEC, bueno, no hay ningún problema, es decir, si uno considera que la tiene bien, pues
otros esperan hasta el último minuto y cuidado con esto. ¿Nos ponen mapas? No sé, creo que no. Creo que no hay parte, no es la parte práctica de como tenemos en la SPEC, ¿de acuerdo? Primero porque tiene una hora, no tiene mucho tiempo, no ¿se puede poner una imagen? Sí, se puede poner una imagen, pero para hacer un comentario, explicar a qué se debe esto, ¿no? Pero no mapas como salen en las P, donde con un montón de datos, porque es que en una hora no daría tiempo para esto, mucho menos. De todas formas, tienen ustedes en la plataforma Alf, donde, bueno, donde completan en la plataforma Alf que hay una serie de circulitos, ¿no? Y donde están las tareas, donde está el foro, donde está todo esto, pues hay, si no recuerdo mal, hay exámenes, es decir, hay un fondo de exámenes que ustedes pueden consultar por ahí. Es decir, yo a veces me miro algún examen para saber pues, más o menos lo que... Yo me miro alguna vez si hay alguna pregunta que puede ser interesante. Porque, ojo, yo lo que no puedo hacer, lo hago a final de curso, porque las PEC, una vez entregada las PEC, hay que tener en cuenta que después hay alumnos que se pueden reenganchar porque se han matriculado más tarde, por la razón que sea, y hay una PEC general y una PEC ya para los que tienen aprobada esta segunda parte, que sería única y exclusivamente de geografía humana, ¿no? Pero claro, más o menos suele ser, los preguntas pueden ser muy similares y claro, si yo explico aquí lo de la PEC, pues ya estoy dando soluciones. Lo que no puedo hacer es corregir, tampoco lo voy a hacer, es corregir las PEC y poner los resultados antes de la fecha de entrega, porque no se puede hacer, ¿no? Esto para empezar. Y después otra cosa también que es muy importante, ya lo comenté el año anterior con los alumnos, curso anterior, y es, si ustedes quieren, otra cosa, recuerden que estamos en Navidad y que pues a lo mejor yo no estoy, el contacto no es el mismo, no me miro el ordenador cada día, ni me miro el correo, ni todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que les recomiendo que de forma no tiene otra cosa, hay muchas formas. Es decir, uno puede coger y decir, bueno, yo he enviado la PEC, hago una captura de pantalla, importante que lo hagan, como justificante, se supone que reciben un justificante a ustedes de que han enviado la tarea en la fecha adecuada y todo esto. Sí, sí, no quiero decir esto, cuidado, ¿eh? No. Y ojo, una cosa, la PEC la tienen que enviar, porque ya sería, no, la PEC la pueden, quiero decir que ustedes ya la pueden adjuntar, la pueden colgar en la plataforma, si ustedes, las veces que sea necesario, es decir, mira, si ya la han terminado y consideran que está correcta o creen que tal, pues hay gente que lo hace a veces, ¿no? Pero yo no recomiendo, esperaría un poco por si hay alguna cosa que venga ahí por la tutoría o alguna cosa que, bueno, a ver, puedo repasar, puedo añadir alguna cosa. Y ojo también con aquellas PEC en las cuales hay que ceñirse, porque hay gente que a lo mejor no sabe lo que contesta y dice, bueno, pues yo voy a soltar esto por aquí y a veces es perder el tiempo porque esto hay que ir con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Yo intento corregir lo máximo posible, puntuar con el máximo, ¿no? Porque es un trabajo, hay que reconocerlo, es un trabajo, pero ojo con copiar algunas cosas directamente, porque esto lo copio de aquí o de allá, darle un poco de, no sé, ¿no? De personalidad, porque si no, se nota mucho, ¿eh? Y esto, las dudas, si hay alguna duda en relación a la PEC, se puede consultar, me puede hacer alguna consulta, pero claro, yo no puedo contestar directamente. Yo no puedo decir, bueno, es que esto es así. Sino yo puedo decir, bueno, repasa esto, mírate esto de por ahí, porque por ahí van los tiros, ¿no? Pero yo no puedo decir directamente, no puedo decir, no, mira, esto es así, 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 ¿no? Porque no puedo hacerlo y tampoco no es, se trata que ustedes vayan haciendo. Yo lo que quiero decir es que la PEC tienen de plazo, hay un plazo, ¿no? No sé exactamente qué día es, ahora no me acuerdo, me ha dado hasta las 11:59, ¿no? No sé si es el día 8 de enero o algo así. Me parece, ¿no? 12, vale, 12 de enero, sí, gracias. Pues muy importante, pues esto que voy a decir de nuevo, no me pueden enviar la PEC por correo electrónico, ¿de acuerdo? Porque es que es incorrecto, la tienen que adjuntar en la plataforma, así, donde han descargado la PEC, otra vez en el mismo sitio pone adjuntar, si no recuerdo mal, y ahí es donde ustedes tienen que adjuntar el documento. Yo lo recibo en otra plataforma, en otra página,
la cual ustedes supongo que no pueden acceder, y ahí pues yo lo que hago es descargarlas. Ah, y otra cosa también, ya que estamos ahí. Sí, muy importante. Les agradecería mucho, porque si no lo suelo hacer yo, es descargarla en la PEC, pónganme, si me envían en formato PDF, es igual el formato, pero mejor si es en PDF, ¿de acuerdo? Pónganme, por favor, porque a veces hay gente que lo descarga y pone, pues bueno, hay un código, no sé qué, un número, y esto para mí, a mí va muy bien, es que pongan pues código, perdón, PEC 2023-24, por ejemplo, de Fernando Javier pues, Hernández, creo que se puede poner un nombre, ¿no? Apellidos, nombre y así yo, porque lo que suelo hacer muchas veces tengo una PEC, descargo de un número y lo que hago es cambiar, bueno, esta es la PEC de este señor, ¿no? Para tenerlo así más o menos ordenado. Pero bueno, no es obligatorio, pero conviene. La presentación también es muy importante, porque a veces uno se puede volver loco viendo esto se ha desmontado todo, cuidado con esto y sobre todo no hacer preguntas o respuestas, perdón, extenderse. Hay gente que se extiende mucho y al final no dice nada y otros que van, y otros que es lo contrario. Claro, decir, bueno, pues esto es por esto, o ya está, ¿no? Vale, pues darle un poquito más, denle un poco más pero sin pasarse, es decir, no quiero decir que tengan que escribir un libro entero, pero sí que más o menos relacionar un poco las cosas y tener que todo tenga su lógica, ¿de acuerdo? Cuidado con esto, no me entreguen, yo lo que iba a decir era otra cosa, era que en el momento que ustedes adjunten la PEC, ¿de acuerdo? Si alguno de ustedes quiere enviarme un correo para estar seguro si yo he recibido la PEC o no, lo pueden hacer. Yo puedo tardar unos días y lo comprobaré, ¿de acuerdo? Pero si ustedes tienen ¿cómo se llama esto? Una captura de pantalla, pues mejor. Guarden ustedes una captura de pantalla por si acaso, pues si hay algún problema de tipo técnico, lo que sea, no tiene por qué. Pero creo que una vez que uno en la UNED, cuando uno envía un documento, puede poner, muchas gracias, hemos recibido correctamente el documento, no sé si, bueno, ya lo comprobarán, ¿de acuerdo? Ya me lo comunicarán. A mí me pasa esto, yo cuando tengo que enviar documentos, tengo que enviar alguna cosa, pues me pone esto, ¿no? Muchas gracias, pero siempre tengo la costumbre de hacer una captura de pantalla, ¿de acuerdo? Por si acaso, por si es que no has enviado esto, pues aquí tengo una captura de pantalla, es un problema técnico o lo que sea, o el ordenador, yo que sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Las tecnologías funcionan muy bien, pero también tienen errores y lo mejor es pues, tener una especie de justificante. ¿De acuerdo? No se vale, entonces, ¿a qué hora llega? Sí, sí, bueno, ahí no se puede. No, exactamente. Ahí es hacer el cálculo, tal, y ya está. Y poner la hora que corresponde, ¿de acuerdo? No. No, sí, yo estoy aquí para esto. Es decir, yo ahora voy a explicar esto, pero no hay ningún. También yo recomiendo este tipo de cosas, de preguntas, si alguien tiene una duda, por correo electrónico, ¿de acuerdo? Es que no sé, tengo dudas sobre esto, yo contesto. A todo el mundo que me ha enviado un correo, que, bueno, supongo yo, alguien se ha quedado sin, yo creo que no, ¿no? Lo que es muy importante es esto. ¿Alguna duda? Pues yo les contesto en relación a este tipo de preguntas. No, claro, este tipo de preguntas ya sé a cuál se refiere. El avión que sale, ¿no? San Francisco. Vale, pues no, allí no puede extenderse. Puede poner algún detalle, alguna cuestión explicativa, esto pasa por esto, por aquello, ¿no? Pero nada, no podemos extendernos. En otras sí, pero ojo, porque hay gente que se extiende de tal forma que dices, pues que esto no tampoco es esto, ¿no? No se trata de esto. Eh, hay gente que, además se nota mucho cuando se hace el trabajo, porque es muy fácil copiar de aquí, de esto, tal y cual. No quiere decir que hagan esto ustedes o que vayan a hacer esto, pero sí que es importante el tema de poner algo personal y bueno, yo creo, bueno, y para esto están las PEC, para aprender también, ¿no? Yo, las PEC, una vez corregidas, se la voy a enviar a ustedes, la van a recibir, estará en la plataforma y ahí estará comentada. Es decir, ojo, aquí te has equivocado en esto o en aquello, repasa esto, repasa estos temas, repasa esto, ¿de acuerdo? Alguna puede ser que hay algunas a veces que están con muy buena nota y otras pues un poco justitas. Yo intento hacer lo máximo para que estén aprobadas, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que tampoco uno puede decir, pues yo por aquí no puedo pasar, ¿no? Hay cosas, hay que tener en cuenta que ya estamos
en la universidad o en las puertas de la universidad. Esto es un detalle que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con esto, así de forma más rápida. Tenemos tiempo, es decir, que yo creo que vamos muy bien. No sé si se han fijado que este tema era 3 y, por lo tanto, si repasamos el último, pues tampoco no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pues, bueno, lo que es muy importante, este esquema, yo no sé si hacen ustedes esquemas, si han hecho, yo sí lo recomiendo. Ya sé que no solamente tienen esta asignatura, sino que tienen más asignaturas y, por lo tanto, hay que repartir el tiempo, ¿no? Lo que es importante es esto. Lo que vimos ya de los climas, cuáles eran las características y a partir de ahí, pues, introducir más o menos esto, principales especies, principales, y esto lo tiene en el libro. Que tampoco se trata de decir, pues, aquí hay leones, tigres, pues sí, comentar, o qué tipo de árbol hay, ¿no? Pero pongamos 1, 2, 3 representantes de esa vegetación, de esa fauna, de los elementos del biotopo, ¿no? No, el biotopo no, de los elementos bióticos, ¿no? Lo que forman los diferentes grupos, tanto de vegetación como de fauna y vegetación, ¿de acuerdo? Visto esto, vimos las diferentes zonas, diferentes fotografías, diferentes esto, no sé si se lo han leído o no, está más o menos en el libro por el estilo, a lo mejor aquí pues hay menos información, vayan sacando información, muy importante la localización fotográfica, de bueno, esto está situado aquí y allá, y lo que hemos dicho, es decir, ¿por qué aquí está este clima? Porque estamos en tal latitud, porque lo que hemos dicho, distribución de capas de tierra, zonas emergidas y zonas oceánicas, y el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol, el movimiento sideral, es decir, alrededor del Sol durante todo el año, el afelio, el perihelio, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, en la capa de gas y todo lo que sucede cuando se calienta o se enfría ese gas, el oxígeno y el resto de gases, ¿no? Bueno, ahí teníamos un resumen de todo y fíjense en el detalle de cómo partíamos de un clima determinado, central, la zona ecuatorial, y a partir de ahí, pues se iba cambiando, ¿no? Iban cambiando y iban perdiendo algunos de esos aspectos y ya teníamos una estación seca, estación húmeda, la vegetación cambia y, bueno, evidentemente no era una situación, podemos decir, homogénea y perfecta, ¿no? Y bien distribuida, precisamente porque la distribución de tierras, de océanos, no es, ya vemos cómo es, ¿no? Es decir, hay muchos porcentajes distintos en cada hemisferio. De ahí actúan las corrientes y otros aspectos. La montaña modifica muchísimas cuestiones climatológicas, por temperatura, por lluvia, por el efecto FON, porque cuando encuentran una barrera, por ejemplo, aquí, pues el hecho de tener montañas en Menorca, bueno, una montaña de 357 metros, pues no es una montaña. Nosotros lo consideramos una montaña, pero no es. Pues la tramontana aquí pasa pues de largo, ¿no? Pero largo. En cambio, en Mallorca, el hecho de tener pues una barrera montañosa importante, pues frena muchísimo el viento del norte, pero no otros vientos, ¿no? Y también llueve más, es más fresco, la cuestión del agua pues también es diferente, porque modifica la montaña, modifica el clima. Por eso les dije yo, muy importante el tema de un mapa, tener un mapa, que creo que tienen ustedes uno por ahí, de distribución, bueno, un mapa físico de montañas, ¿no? De las montañas, de las cordilleras y diferentes zonas de altitud. Bueno, otra cosa que vimos así, lo vimos de forma muy rápida, estos nombres que hay ahí yo les recomiendo que lo busquen, pueden buscar por internet, pero muy importante. Una cosa era la cuestión de las aguas, de los ríos, cómo el agua discurre con mayor o menor fuerza dependiendo de las lluvias, dependiendo de la época, si hay. Son detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, bueno, en ese río pues, hay ese hábitat. O se da este tipo de peces, este tipo de plantas, ¿y por qué se dan? ¿Cómo corre el agua? De forma muy abrupta, es una zona montañosa, llueve mucho. ¿En qué época llueve? A lo mejor no llueve, pero resulta que en primavera o en otra época pues, se produce el deshielo de las montañas y gran parte del hielo pues confluye y resulta que el nivel del río sube. Es decir, son pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Bueno, pequeños no, que son importantes. Y en relación a las zonas oceánicas, esto lo vimos así de forma muy rápida,
pues la zona fótica y la zona frígica, es decir, con luz, sin luz, zonas en las cuales es posible la vida, perdón, en este caso sería que las algas, ¿no? Sobre todo puedan realizar la fotosíntesis, porque las algas también son plantas, ¿no? Muy importante. Si hay luz, se puede, y si no hay luz, pues tenemos las plantas, ahí sí que tenemos otra cuestión, otro tipo de paisaje, ¿no? Y también hay la división, esa división es en profundidades, ¿no? De la zona litoral, ¿no? La zona batial, la zona abisal, ¿no? Y la zona alal, que esto es incorrecto, tiene que ser con H, y Adal, ¿no? Viene del Hades, del infierno, ¿no? De donde era la zona más profunda, es decir, la zona abisal y esta zona ya, y estamos hablando de miles y miles de metros, 11.000, 13.000 metros aproximadamente de profundidad, ¿no? Evidentemente que, ¿cuál es el tema más importante aquí? Pues lo que estamos viendo, acuérdense que esto está en constante movimiento, mayor, menor salinidad, e incluso podemos encontrar en el fondo, pues lo veremos pronto, algún movimiento sísmico, alguna diaclasa, alguna fractura, pues que pues una erupción submarina, es decir, y de repente tenemos que a miles de metros de profundidad tenemos que sale lava a 700 o 800 grados e incluso más y crea otro tipo de microclima, ¿no? Es decir, todo es posible. Y lo que es importante es la mayor o menor penetración de la luz. A medida que vamos perdiendo luz, ¿no? La vida se transforma y ya saben que ustedes lo que se encuentra uno por ahí, ¿no? Pues auténticos seres, animales que son casi de ciencia ficción, ¿no? Que viven en completa oscuridad, ¿no? También un tema muy interesante. Lo digo porque no expliqué esto y pues significa, no sé si en el libro sale, creo que alguna cosita, ¿de acuerdo? Pero sí que se relaciona o tiene que ver con la cuestión de la profundidad, la mayor o menor profundidad y también si el tema cómo se desarrolla la vida en relación a esa mayor o menor grado de luz, ¿no? Y de energía que se recibe. Bueno, esto es el tema que vimos el último día y ahora pues vamos a ver, ya empezaremos con esto. Sí, no vamos a tener mucho tiempo, pero no pasa nada, porque entre estas de hoy y la próxima vamos a ver, y nos quedará una y media, dos, pongamos, ¿no? Intentaremos, tampoco no me gusta ir de forma rápida, porque considero que no. De hecho, yo lo que hago es voy a explicar lo mismo que tienen ustedes en el libro, pero bueno, me interesa muchísimo que se entiendan las cosas e ir de una forma más, y hago lo posible para que lo tengan ustedes a tiempo para las P, pero a veces no es posible, pero no pasa nada, se supone que ustedes también tienen que estar estudiando y leyendo, ¿de acuerdo? Ya saben, alguna duda por correo electrónico. Bueno, lo que hemos dicho anteriormente, claro, nos vamos en ese tema de todo lo que hemos visto hasta el momento, nos vamos a una parte que es la estructura y dinámica de la litosfera, la Tierra, ¿no? Vamos a ver nuestro planeta, vamos a hablar de nuestra casa, de nuestro piso, de nuestra casa, ¿no? Y a ver cómo es, ¿no? Esta es una parte que sale de todo lo que hemos visto hasta el momento. Pero claro, después en una segunda parte, volveremos sobre el clima. Y ahí es otra vez muy importante, y voy a recalcar lo mismo, es muy importante que entiendan las cuestiones climáticas. No es lo mismo un clima en una zona ecuatorial, temperaturas, mayor humedad, un frío, un cambio de temperatura de 50 grados, es decir, una zona, a ver, amplitud térmica, ¿no? Una amplitud térmica que sea de 50 grados como ocurre en el desierto. Los vientos, no es lo mismo el viento cargado de sal que un viento cargado de arena, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Pues el paisaje, la atmósfera lo que hace es pues, modelar el paisaje. Pero claro, no solamente se trata de si crea unas formas determinadas, si esta montaña tiene determinada forma de aguja, o si denomina un pan de azúcar, o si el desierto ha creado no sé, o cualquier un glaciar, por ejemplo, ha creado unas formas determinadas. Esto es una parte, entre comillas, estética, pero es que después también
hay un componente muy importante que es la conexión de esos elementos que va escarbando la naturaleza, que va cincelando la naturaleza, ¿no? Y que forman parte también de los elementos abióticos minerales, por ejemplo, ¿no? Y otros aspectos que, bueno, sobre todo minerales, cómo estos minerales van a formar parte de la alimentación, de esas raíces de las plantas que necesitan absorber juntamente con las raíces de la zona aérea para crear, pues bueno, lo que sería pues la fotosíntesis, ¿no? Es decir, las plantas, ¿no? Es decir, también hay una conexión muy importante con los elementos bióticos y abióticos. De hecho, son elementos abióticos que se van transformando. Esto es muy importante. Bueno, viendo esto, vamos a ver ahora la parte esa de la Tierra, ¿de acuerdo? Esto lo tienen también en el libro, ¿no? Y a partir de ahí ya entraremos en una cuestión que incluso podríamos decir que también marca, como ya hemos dicho anteriormente con el clima, también marca las cuestiones humanas. Cuando entremos en la parte de geografía humana, pues ya en enero, en febrero, ya verán ustedes cómo también, ahí hablaremos de otra cosa, la clave de todo es la revolución industrial, pero también no hay que olvidar que los elementos físicos son de vital importancia y nos marcan pues destino ha marcado durante millones y millones de años muchísimas civilizaciones y de hecho pues vivimos donde vivimos pues porque el clima nos dice pues aquí, ¿no? No estamos en el desierto, no estamos en el Polo Norte o a veces bueno, tenemos esa capacidad de modificar algunas cosas. A lo mejor unos viven en zonas determinadas por cuestiones políticas o por cuestiones ya antrópicas, ¿no? De política, guerras, y hay desplazamientos y esto ya es otra historia. También lo veremos en su momento. Bueno, ¿qué es lo que interesa aquí? Pues la litosfera, que es esa capa aproximadamente pues, de tantos kilómetros, unos 100 kilómetros aproximadamente, ¿no? Y es una capa que tiene usted la litosfera que flota en lo que se denomina astenosfera. Es una capa como viscosa de lava, ¿no? Y, bueno, si nos fuéramos hacia el centro de la Tierra, nos encontramos con el núcleo de níquel y, bueno, hay una serie de energías geotérmicas que van y vienen del interior hacia el exterior, ¿no? Bueno, esto es muy importante. Tenemos esta capa que es plástica, esto es muy importante, y hay que tener en cuenta que esa capa, claro, la idea de nosotros lo que vemos es solamente, bueno, vemos una parte emergida, pero es que después está la plataforma continental, ¿no? Que tiene una serie de metros, de kilómetros, y a partir de ahí después ya, es decir, es la zona en la cual, esa zona rígida, bueno, rígida, sí, es rígida, depende de los materiales, pero que flota, va flotando sobre esta atmósfera, ¿no? Pero aparte de esto, lo que es muy importante es que está en contacto con la atmósfera, detalle que no hay que olvidar, y también un detalle muy importante es que está en constante movimiento, en constante transformación. Ya veremos que en algunos casos estarán millones y millones de años y otra, pues un terremoto, ¿no? Una cuestión de vulcanología, bueno, vulcanología de sismología, ¿no? Y un tsunami y de repente tenemos una megaestructura, una piedra de tantas toneladas, ¿no? Que ha sido trasladada. Es decir, la naturaleza funciona así, las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y esto es la parte interna, y aquí tienen ustedes la composición de la atmósfera, la diferente división, que lo ven ustedes en el libro, y lo que más nos interesa es esta parte que es la que vamos a ver ahora, más que nada porque la vamos a estudiar vamos a ver primero una parte más bien de geomorfología, de geología, ¿no? De geología, las rocas, hablaremos de rocas, cómo se transforman, qué son las rocas, este tipo de cosas, pero después ya añadiremos este actor que es el de la atmósfera y las modificaciones que va realizando según las cuestiones, según la posición, según el clima, ¿no? Esto yo creo que es una cosa que no les va a venir de nuevo, es decir, cómo es la estructura de la Tierra y, bueno, muy importante, pues una cuestión es ya, y otra cosa, sí, lo veremos después, ¿no?
La Tierra, esa capa, imagínense ustedes como, es como si fuera como una naranja, pero que la piel de esa naranja pues está pues resquebrajada, está rota en pequeños pedazos. Bueno, pequeños no tan pequeños, ¿no? Algunos son bastante grandes, como si fuera una especie de púzula. Son unas piezas y están unas junto a las otras, pero claro, en constante movimiento. Y movimientos a veces divergentes, convergentes, y ahí tenemos la cuestión sísmica, ¿no? Ya lo veremos ahora en unos minutos. Una cosa es la cuestión de la corteza continental, es decir, aproximadamente tantos kilómetros, y la corteza oceánica, es decir, a partir que está el fondo del mar, y ahí una cosa que es muy importante es la cuestión, fíjense cómo son, estamos hablando de bloques. Y esto, si podemos haremos algún día, les pasaré yo, siempre y cuando después lo puedan hacer, algunos bloques de estos, que esto sí que podría salir en el examen, por ejemplo, ¿no? Creo que sale algo en la P. Algún tipo de P, algún tipo de bloque en el cual, pues, bueno, a ver, ¿cuáles son las partes más importantes y qué formas se van a dar según el clima, ¿no? Y esto, pues, saber, bueno, esto será una gruta, esto será sistema tal, un pan de azúcar, por esto, por esto, por esto. Esto sí que ya lo veremos en su momento, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente. Fíjense en estos bloques, la corteza continental, la litosfera y la corteza, la zona oceánica. Vale, pues vemos el océano, lo que hemos dicho anteriormente, el océano. Imagínense cómo sería la superficie de nuestro planeta si no tuviéramos el océano, ¿no? Imagínense lo que hemos dicho, las fosas marianas, que son unos 11.000 metros, más el Himalaya, que son 8.000 y pico, pues nos vamos a 20 kilómetros. Es decir, sería la montaña más alta de la Tierra, si no descubrimos alguna cosa más, sería de unos 20 kilómetros, con unas superficies, unos paisajes, vamos, de película, ¿no? De ciencia ficción. Bueno, ciencia ficción no, por alguno habrá por ahí, ¿no? Por algún planeta. Pues fíjense en esto. La corteza continental, la litosfera que hemos estado comentando, que flota sobre esta capa, y bueno, y esto está en constante movimiento. Y ahí viene la cuestión de cómo se mueve, y claro, nosotros no estamos en la zona sísmica. Bueno, la zona sísmica, vamos a ver, es relativo, ¿no? Estamos próximos a una zona sísmica, pero en Granada sí, en las Baleares no tanto, ¿no? Pero en cambio sí en Argel, la zona de Argelia. En Italia también, y claro, después ya entramos en zonas, ya nos vamos hacia lo que es la zona de Asia, ¿no? Irán, la zona de Turquía, que sí que hay. Pero claro, fíjense una cosa que es muy importante. Cuando vean ustedes, también es un detalle, una cuestión muy importante, ¿no? Esas zonas marrones, que son las montañas, las montañas, las zonas más elevadas del planeta, con diferentes tintas, ya lo veremos en su momento, de color que indican la mayor altura y la menor altura. Y otra cosa que también es muy importante. Normalmente la plataforma continental coincide, fíjense ese color que es el azul turquesa, ¿no? Fíjense en Europa, en Gran Bretaña, en Mediterráneo más bien profundo, ¿no? La zona de Norteamérica, en Alaska, también en la zona de las Malvinas. Pues esto es la plataforma, parte de la plataforma continental, ¿no? Y esto más o menos son unos 200 metros de profundidad, no más, ¿no? Es decir, que se extiende unos 200, no se extiende, la profundidad 200 y se va extendiendo, fíjense, en el hemisferio norte, en algunas zonas también, bueno, bastantes kilómetros, ¿no? Y bueno, la cuestión es que no es muy profunda, ¿no? Y aquí una cosa que me gustaría indicar en relación a estos colores, fíjense, lo veremos en su momento, esto se llama, estas tintas, lo veremos cuando hablemos de cartografía, es tintas ipsométricas, es decir, las que marcan la altura, la altura de las montañas. Es decir, hay una gradación de colores, normalmente suele empezar por verde, más verde, diferentes tipos de verde, y nos vamos pues color marrón, en marrón, diferentes, más oscuro, ¿no? Esa gradación, y significa mayor altura. Hay diferentes formas de representarlo. Pero aquí, este color azul, o esas coloraciones, diferentes coloraciones azules, se llaman tintas batimétricas, de batimetría, es decir, de medición de la profundidad, ¿no? Y bueno, viendo esto, vemos que de 0 a 100, 200, 500, 1000, aquí 2000, esto continuaría, ¿no? Sería la indicación de
No sé si también les lo recomiendo, si lo pueden buscar ustedes por internet perfectamente, ¿no? Mapas, imágenes de mapas en 3 dimensiones, ¿no? Mapas batimétricos o mapas de las profundidades marinas en 3 dimensiones. La verdad que uno ve cómo es el paisaje, cómo sería el paisaje si se retiraran los océanos. Que de hecho ha ocurrido en algunos, no al 100%, pero en algunas zonas sí que lo que hoy en día está cubierto de agua, en sus momentos fueron desiertos o algo por el estilo, ¿no? En el caso de Baleares, podríamos decir que era así, ¿no? Hace millones y millones de años. Es decir, no tenemos que preocuparnos, que no creo que pase de un día para otro. La cuestión es la siguiente, ¿no? Aquí tenemos la representación, diferentes alturas y diferentes profundidades. Y fíjense ustedes cómo, pues, la zona continental y después a partir de unos metros determinados ya tenemos la corteza oceánica y la corteza continental. Ojo, detalle también muy importante. La corteza continental no quiere decir, no coincide con las tierras emergidas. Es decir, no coincide. Quiere decir que la plataforma continental es la suma, lo tenemos así, ¿no? Como si fuera una especie de fórmula matemática. Es la suma de las zonas emergidas más toda esa zona que hemos dicho anteriormente, que era la zona de la plataforma oceánica, ¿de acuerdo? Es decir, esta zona que son 200 metros, que se va a 200 metros hasta que llega a una profundidad de unos 1000 y pico aproximadamente, más o menos, ¿no? Y a partir de ahí después empieza la corteza continental. Es decir, no es, sí, para explicarlo, ¿no? Supongo que me entienden lo que quiero decir, no es única y exclusivamente lo que ven ustedes de color verde, pues es esto, ¿no? Esta es la plataforma continental, no, sino que también todas estas zonas que están también en la profundidad, ¿no? También forman parte de la corteza continental, ¿de acuerdo? Esto también es muy importante, lleva varios metros de profundidad. Bueno, dicho esto, tenemos más o menos un cuarto de hora. Bueno, vamos a ver lo siguiente, que es muy importante. Y es la cuestión de lo que hemos dicho y que hemos comentado. Es decir, imagínense la superficie terrestre, esas plataformas y todo lo que hemos continental y la plataforma oceánica, pues resulta que está rota, está partida en diferentes piezas, ¿no? Y lo más importante aquí es que esas piezas están en constante movimiento, se van moviendo, ¿no? Y claro, depende de cómo se muevan. Y otra cosa que también les quería comentar anteriormente, fíjense, también un detalle muy importante que yo también se lo recomiendo, yo creo que es importante. Si lo pueden imprimir o si lo pueden coger y hacer un documento con la zonas que lo podemos ver desde aquí, por ejemplo, lo podríamos ver más o menos, ¿no? Fíjense ustedes en lo que es la plataforma, la placa africana, ¿no? Que tampoco tiene por qué coincidir con un continente específico, es decir, puede coincidir con otros continentes. Más o menos, fíjense, está dividida en dos partes. Aquí tenemos la placa indo-australiana, la placa diferente de la placa pacífica, que no coincide con ningún, sino que Japón está en la placa euroasiática. La corteza no continental no incluye islas del Pacífico. Sí, las islas también, sí, lo que son islas del Pacífico también. Es decir, todo aquello que sean tierras emergidas forman parte de esa plataforma continental, pero a partir de 1000 y pico metros ya no se considera plataforma continental, ya estamos en la plataforma oceánica, ¿de acuerdo? Es decir, es como si fueran dos bloques y uno es la zona de las tierras emergidas y otra es ya zona que no corresponde a ninguna zona de zonas emergidas de continentes, de islas, lo que sea, y de zona terrestre, ¿de acuerdo? Sí, claro que sí. No sé si, ¿de acuerdo? Es decir, es muy importante tener en cuenta que estoy hablando de tierras emergidas, continentes, pero también cualquier tierra emergida. Podemos hablar de alguna isla que esté situada, como por ejemplo la isla de Pascua, pues a lo mejor la isla de Pascua, yo no sé exactamente ahora qué profundidad puede haber de Chile a la isla de Pascua, pues a lo mejor hay 1000 metros de profundidad, no lo sé. Pues a lo mejor esto sí que sería dentro de esa plataforma continental, ¿de acuerdo?
Y, bueno, lo que es importante, lo que estábamos comentando es cómo esas placas, fíjense ustedes, siempre coincide, bueno, fíjense en esas brechas que hay aquí, ¿no? En esas cordilleras, que son cordilleras submarinas, que se producen precisamente porque hay placas que se mueven, que se separan, o placas que se unen o chocan unas con otras. Hay diferentes, vamos a ver, diferentes movimientos. Puede ser choque, y el choque, pues hay dos opciones, o una de esas placas se hunde, o pues depende, también puede chocar y levantarse, no, pero bueno, o una se hunde y crea una fosa y crean sistemas montañosos. Lo que quiero decirles es que, fíjense ustedes en el mapa y van a ver cómo las grandes cordilleras, lo de superficies emergidas, de los grandes continentes, fíjense que las grandes cordilleras coinciden precisamente con el choque de placas. Choque o con movimiento de placas, zonas frontera entre placa y placa, línea divisoria entre placa y placa, ¿no? Independientemente de si rozan, si chocan, si una pues emerge y la otra, depende, ¿no? Pero fíjense que sí que coincide en la zona, por ejemplo, Europa, ¿no? La zona de Europa, lo que es la placa euroasiática, pues fíjense aquí ese choque que hay con la placa indo-australiana. Es decir, ¿y qué hace esta placa? Pues esa placa lo que hace, ahí tenemos el Everest, ni más ni menos, el Himalaya, ¿no? Ni más ni menos. Es decir, un choque de placas, ¿no? ¿Y dónde están los Pirineos? Pues también. Y los Alpes, la zona montañosa de Europa, es decir, una zona y la que es la cuenca del Mediterráneo, es decir, este choque de placas lo que hace precisamente es crear ese paisaje, ¿no? Otra cosa es después cómo se irá modelando a través de millones y millones de años, ¿no? Hay montañas rejuvenecidas, voy a poner un ejemplo. Las montañas de Mallorca e Ibiza son montañas jóvenes. Y en cambio, es muy curioso, incluso históricamente es como si fuera una coincidencia, ¿no? La zona de Mallorca y la zona de Ibiza coincide con el sistema bético, penibético, ¿no? La zona de la península. En cambio, Menorca no. Menorca tiene las montañas de Menorca, si se le puede decir así, son montañas que pertenecen a un periodo geológico más antiguo. Es una montaña desgastada, ya antigua, ¿no? Con poco. En cambio, en Mallorca son montañas alpinas, jóvenes que están hablando de millones de años, ¿no? Pero están ahí, igual que los Pirineos. En cambio, la zona de Montserrat, algunas zonas son montañas más. Pero fíjense, es como si cogiéramos. Eh, Sí, zonas emergidas, ojo, las zonas emergidas yo considero, bueno, considero es que lo que emerge, lo que está, las tierras emergidas son las que están fuera del agua, de los océanos, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, son las zonas, los continentes, lo que vemos, los continentes, islas, las tierras, todo lo que está en la superficie terrestre, más una zona que coincide con esa plataforma que se adentra hacia el mar. Es decir, no, más que nada lo que quiero decir es que no caigan en decir, no, la plataforma continental es continente africano, por ejemplo. No, sino que es el continente africano más cierta parte del territorio hasta que se llega a una cierta profundidad. Pero este territorio nosotros no lo vemos porque está cubierto de agua. Es decir, no quiero decir el mapa de África, o el mapa de América, o el mapa de, por ejemplo, pongamos de Gran Bretaña, Gran Bretaña forma parte de la plataforma continental, pero también forma parte todo lo que rodea Gran Bretaña, que es una zona que está a una profundidad de unos 100, 200 metros. Esto también es plataforma continental. ¿De acuerdo? No coincide únicamente. Bueno, esto es la Tierra, lo que sobresale es plataforma continental. No, algunas zonas no las vemos porque están cubiertas de agua, pero a una profundidad determinada, ¿no? Es esto, ¿de acuerdo? Y lo que estábamos comentando sobre el tema de las montañas, montañas o fosas, es decir, esas fosas esas placas actúan de tal forma que pues lo que crean, pues esto, montañas, valles, montañas, cuencas, fosas, según cómo vayan moviéndose, ¿no? Son movimientos, por ejemplo, fíjense que África y América se van separando, pero claro, es una cuestión de miles y miles y miles y millones de años, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues es un movimiento que puede ser en un momento dado, se mueve una placa y tenemos un terremoto, ¿no?
Se mueve una placa, como ha pasado a veces en Baleares, la zona de Argel, por un pequeño hundimiento, por una pequeña reestructuración de esa placa, puede implicar pues, que se hunda unos metros o que se levante unos metros o una parte del terreno se levante y a partir de ahí pues, aparece un tsunami. Un tsunami, de repente aparece un tsunami, se hunde el mar o se levanta y de repente tenemos una ola que va creciendo, va creciendo, va creciendo, que a lo mejor pues, resulta que se va hacia abajo, se hunde y después vuelve a salir de nuevo, ¿no? Como una ola. Y esto pues funciona así, ¿no? Este tipo de movimientos. Sí que tiene que quedar muy claro que, fíjense, la placa de Nazca, la placa sudamericana, pues aquí tenemos también una cordillera montañosa, los Andes, fíjense, ¿no? También las montañas rocosas, las montañas... bueno, fíjense cómo coincide, en el caso aquí de España, España es un país muy montañoso, también de Suiza, esta zona de Europa es muy montañosa, precisamente porque las placas pues, ejercen su presión, ¿no? Eh, más o menos funciona de esta forma. Y claro, ¿qué es lo importante de todo esto? Pues tener en cuenta que se mueven en diferentes movimientos, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, aquí no sé si tenemos borde, bueno, origen y dirección, es muy importante. Pero, claro, ahora estudiarse eso de otra cosa más, ¿no? Tener en cuenta cuáles son las placas, la placa africana, la placa de Nazca. Pongan, sí, la placa de Nazca, pongan que está en el Pacífico y pongan en paréntesis Sudamérica y sabrán. También les recomiendo, ¿por qué no?, poner pues las flechas, ¿no? Poner, esta se mueve hacia aquí o hacia allá y más o menos pues pueden tener ustedes una idea o bien el mapa de qué sucede, porque esto podría ser una pregunta de examen, por ejemplo, ¿no? Yo no lo sé, pero podría ser, a ver, teniendo en cuenta que la placa africana o la placa tal, pues, ¿qué va a ocurrir desde el punto de vista geológico? ¿Qué puede ocurrir, no? Y bueno, aquí tenemos esto, las fuentes de convención del manto y núcleo, es decir, los movimientos que hay entre el núcleo interno y es decir, que hay movimientos y proyección de energía geotérmica y esto, que es lo que estábamos comentando anteriormente. Es decir, fíjense, el mismo ejemplo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Pues una placa, pues lo que puede hacer es divergencia, lo que hace es separarse y crea este valle, ¿no? Convergencia, lo que pasa, pues que una se hunde y la otra, pues depende de la resistencia, pues uno se va hundiendo y va creando, pues, por ejemplo, una fosa. Pero también puede pasar, aquí tenemos, depende, ¿no?, de las zonas oceánicas, también otro tipo de convergencia, también puede crear estas montañas, o también otra opción, ahí tienen ustedes los nombres en el libro también, también lo que puede pasar es que esas placas, la placa africana está fracturada. Bueno, es que la placa africana, de hecho, a ver, yo no sé aquí ahora viendo el mapa, vamos a ver esto. Vale, la placa africana, pues sí, es que la placa africana, de hecho, tenemos esa zona de aquí, es como si, no me extrañaría que tuviéramos dentro de, no sé, a lo mejor pues otro tipo, pues asistiéramos al nacimiento, otro tipo de placa, ¿no? Porque tienen toda esa zona de aquí, se está resquebrajando todo esto de aquí, ¿no? Esa zona de África. Es decir, está fracturada esta parte de aquí. Pero claro, pueden darse otro tipo de fracturas. Es decir, nosotros la idea que tenemos, también se está hablando de que en Nueva Zelanda puede aparecer un nuevo continente. Es decir, son cuestiones que pueden pasar de forma muy rápida, pero cuestiones que a lo mejor, desde el punto de vista cronológico, a escala humana, estamos hablando de millones o miles de años, ¿no? Y a lo mejor muchos de estos aspectos son imperceptibles. Más que nada porque son zonas cubiertas de tierra, de sedimentos, porque también está esto, es decir, vamos a ver cómo los sedimentos también van cubriendo todos esos, y claro, no nos damos cuenta, porque si pudiéramos ver dónde están directamente estas placas, se sabe, ¿no? Más o menos, de hecho se sabe así, se sabe porque las zonas donde hay más sismicidad es donde coincide precisamente con esto, ¿no? Esto no quiere decir que, ojo, se da un terremoto en Turquía o en el norte, pero bueno, en la proximidad lo que pasa es porque esa placa está cerca.
podemos hablar de 100 kilómetros, 200 kilómetros, ¿no? Pero esto es relativamente cerca. Es decir, lo que difícilmente va a influir es que una placa del Pacífico influya sobre un terremoto que pueda darse en el sur de Italia, ¿no? En Vesubio, en la zona del Vesubio, en Nápoles. Pero bueno, los movimientos de placas son los movimientos de placas. Es decir, son grandes fuerzas que convergen y divergen, se mueven, chocan, dejan de chocar, se separan, y de ahí viene este paisaje que es lo que vemos cubierto de vegetación. Por lo tanto, está todo como muy disimulado, ¿no? Pero el movimiento es constante. No sé si me he explicado, más o menos, ¿no? Es decir, la placa, sí, esta zona de aquí, de Somalia, esto está, pues, parece ser que... Bueno, es que esto es muy relativo. Puedes seguir por el Índico, pero es que esto es igual que, a ver, ¿cómo podríamos decir? En una casa, ¿no? Yo pensaba que la pared se rompería por aquí y por allá, pues no sabemos, es que es muy relativo, ¿no? Se rompe, pues la naturaleza funciona así. Es decir, puede haber otro tipo de fuerzas, otro tipo de presiones, otro tipo de, a lo mejor, más movimiento en una zona que otra, y esto pues lo que hace es pues relajarse. Esto es el Valle del Rift, se llama así, estas zonas. Y es una zona en la cual pues hay movimientos sísmicos y parece sí que se está rompiendo creando una especie de nueva placa. Esto es así, funciona así. Se podía romper pues hacia el norte, hacia el Sáhara, o hacia, pues no sé, es lo que he comentado, como una pared, ¿no? Una pared, tengo un problema en la pared y resulta que se mueve pues en una dirección y mañana cuando vuelva pues en vez de se ha partido por la otra aparece cuando aparece, ¿de acuerdo? Bueno, quedan unos minutos y lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Fíjense, lo vemos así casi mejor, porque si tenemos más tiempo, lo que van creando, valles, zonas de montañas, cordilleras, valles marinos por la separación, fosas, es decir, todo tipo de elementos. Y esto es muy importante que lo tengan presente, que lo comprendan bien. Ya vamos a ver de dónde viene todo esto la próxima semana y después viene la parte que es más teórica, la veremos ahora, vamos a seguir muy rápido, qué son las rocas. Y ojo, porque ahí empezamos otra vez con cuestiones como estas. Bueno, una cosa son las rocas, creo que está por aquí esto, ¿no? Tipo de rocas, sí, me parece que... A ver. Sí, bueno, vale. Intrusivas, extrusivas, detríticas, vaporitas o químicas, lo siento, pero es lo que hay, ¿de acuerdo? No es tan difícil, ya verán que tampoco no vamos a entrar en esto, pero hay que saber un poco porque puede salir y sale en la PEC, ¿por qué son plutónicas o volcánicas o porque son químicas o porque son detríticas? Ya explicaré por qué, de detritus, de restos de animales, ¿no? Restos de animales y con mezcla de otras cuestiones. Y aquí tienen ustedes pues estos esquemas, qué tipo de metodología, qué tipo de forma se crea según el tipo de clima. Esto también es muy importante. Esto también si hacemos algún tipo de... Creo que en la PEC hay alguna cosa de esta, ¿de acuerdo? Ya hablaremos porque hay cuevas kársticas, las cuevas en Mallorca o en Mallorca, que son famosas, ¿no? Como explotación turística, pero vemos por qué se producen y qué características tienen que darse. Lo veremos según el clima, si es seco, si es húmedo, y veremos toda esa morfología. ¿De acuerdo? Y después creo que hay una segunda parte de ese tema que, bueno, ya veremos exactamente por dónde, cómo hacemos este tema. ¿De acuerdo? Esto también es un tema que depende de los materiales, la dureza que deje de tener y las zonas volcánicas. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Y nos vemos la próxima semana. Ya saben, cualquier tipo de duda que tengan me la plantean por correo electrónico. ¿De acuerdo? Muy bien, venga, muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes.